¿Comparable con quién? Con nosotros, el Everest. El Huascarán. ¿Cuánto mide la punta norte del Huascarán? El pico norte. En el colegio, jóvenes. Ustedes han sido tigres en geografía en el colegio. Ya no se acuerdan. 7.678, ¿no? Entonces, pico norte. El pico sur, ya no les pregunto mejor. Ya, entonces, listo. Entonces, ya, en la punta del Everest, la presión de oxígeno es 253 milímetros de mercurio. 253. ¿Cuánto será la presión parcial de oxígeno atmosférico? 253 por 0.21. 53. ¿Cuánto era la orilla del mar? 159. ¿Sí? Ya es 53, nomás tenemos oxígeno acá afuera. Y si nos metemos al alveolo, o sea, sería 253 menos 47. 206. ¿Cuánto? 206. 206. Y ese 206 lo multiplicamos por 0.136. 28. 28 milímetros de mercurio dentro en la punta del Everest. Esto quiere decir que nosotros, la vida humana es incompatible a más de 5.000 metros de altura. A más de 5.000 metros de altura. ¿Ya? Sin embargo, en el Perú tenemos una ciudad, La Rinconada, 5.600, en Puno, una comunidad minera. Y la gente vive como si nada. Como si nada. Es más, ustedes en el periódico de acá hay noticias de asesinatos, todo en La Rinconada. Y en el Asia tenemos a los Sherpas en el Himalaya, que son los guías, ¿no? Que llevan a la punta del Himalaya a los locos que quieren subir a la punta del Himalaya, ¿no? Y eso hace a esa presión de oxígeno, no pasa del alveolo hacia la sangre. Entonces en la punta del Himalaya tú cuando llegas tienes que llevar oxígeno suplementario, y es ahí donde les digo que ustedes tienen que aprender la saturación, pero tienen que también, conforme avance su estudio, tienen que aprender a poner oxígeno, cuánto el porcentaje de oxígeno, porque el oxígeno que le ponemos al paciente aumenta la presión, ¿no es cierto?, en el alveolo, y esa presión que aumenta en el alveolo permite que haya una mejor difusión de oxígeno. Si tengo un paciente con neumonía que me satura 80 y le pongo oxígeno para mejorar su difusión, tengo que saber cuánto le pongo, cómo le pongo, con qué dispositivo le pongo para aumentar la presión en el alveolo. Pero el principio de la oxigenoterapia es aumentar la presión de oxígeno en el alveolo para que pase hacia el capilar venoso y oxigene la sangre. Ese es el principio, ¿no? ¿Comprendido entonces ahí? ¿Comprendido, no? Y necesito que aprendan esto porque la próxima clase vamos a hacer transporte de oxígeno y vamos a llegar hasta la célula y cómo llega el oxígeno hasta la mitocondria. Y eso es un juego de presiones también. Entonces, por lo menos, necesito que ustedes sepan cómo llega y pasa el oxígeno del alveolo hacia la sangre, ¿no? Con el juego de presiones ese, y que lleguemos después en transporte hasta la célula. ¿Ya? Solo eso van a repasar. Eso y eso van a repasar este fin de semana para la clase el lunes, para que no se pierdan el lunes, que es una cuestión de 2 minutos que repasen, ¿ya? Y a la práctica van a repasar volúmenes y capacidad respiratoria. Y así espero que mejore entonces las cosas. Entonces el CO2 y el oxígeno se van difundiendo, ¿no? El oxígeno, el aire intercambia 350 mililitros por cada respiración, como habíamos visto. Y cambia totalmente entonces. La presión de oxígeno a orilla del mar es 159, porcentaje 21%, ¿no? Con 760 milímetros de presión barométrica. Y en el alveolo, la presión barométrica baja a 713, la presión de oxígeno baja a 104 y el porcentaje de oxígeno es 0.136 o 13.6%. ¿Ya? Entonces tenemos dos variables de cómo va llegando esa transformación. Y esas presiones hacen que el oxígeno se transporte desde la atmósfera hasta la célula. ¿Sí? Esto no lo voy a torturar con esto, solo es para decirles de que el aire expirado también tiene presiones, ¿no? Y esta presión del CO2 de 40 milímetros de mercurio
ya la podemos medir, es lo que les iba a decir justo, con su oximetría de pulso ustedes miden presión de oxígeno, saturación de oxígeno y pulso. Y con el capnógrafo es un aparatito que le ponemos a una persona, sabemos cuánto bota de CO2, cuánto elimina CO2. O sea, son medibles ambos valores. Todo, ahora, a pesar que no queremos, tenemos monitores casi para todo, ¿no? Casi para todo. Para si estás dormido, estás despierto, todo, ¿no? Entonces aquí tenemos la presión de oxígeno a la atmósfera, presión de oxígeno a nivel alveolar, presión de oxígeno a nivel arteriolar, es decir, cuando llega y se oxigena la sangre que viene del torrente venoso, vamos a ver las presiones, se oxigena y nos vamos con 100 milímetros de mercurio hacia el resto de las células, ¿no? Entonces habíamos ido con 159 afuera, ¿no? 104 en el alveolo, 100 en la arteriola, y así nos vamos hasta la célula, donde vamos a intercambiar el oxígeno en las células, y le vamos a dar un porcentaje de oxígeno que requiere la célula para vivir cada minuto, ¿ya? Cada minuto. Si no le damos oxígeno a la célula, entra en acidosis y se muere, se autodigiere la célula. Entonces la difusión es el pasaje de este aire, de este gas, del alveolo hacia el torrente circulatorio para que se oxigene la hemoglobina. Y esta difusión tiene sus variables. ¿Qué variables tiene la difusión? Difusión o flujo de gas transmembrana. Primero, el área expuesta. Es decir, la primera variable quiere decir que tengamos los pulmones completos, que nuestros alveolos estén completos, como hemos dicho, son como saquitos, y entre cada saquito hay tabiques, ¿no? A veces por algún motivo se rompen esos tabiques, cuando pujamos, cuando tenemos un trauma pulmonar, se rompen esos tabiques y los alveolos se vuelven grandes bolsas, pero pierden todos esos tabiques que son superficie, ya que son área de respiración. La difusión del gas, como dijimos, cada gas tiene un coeficiente de difusión, mucho más difusible el CO2 que el oxígeno, 24 veces más. Gradiente de presión, es decir, que haya una diferencia entre el alveolo y la vena y la sangre venosa para que pase el oxígeno y se oxigene y se vuelva sangre arterial. Esa es la función del pulmón. Y tiene que haber una gradiente entre el CO2 de la vena y el alveolo para que el CO2 salga hacia el alveolo y lo podamos eliminar, ¿no? Eso se llama gradiente de presión, una diferencia de presión. Y finalmente el espesor de la membrana. ¿Qué habíamos dicho? Que la membrana no debe venir más de 0.5 micrómetros de espesor, de grosor, ¿no? Porque si no va a ser muy difícil su transporte. Directamente proporcional, es decir, a más área expuesta, a más coeficiente de difusión, a más diferencia de gradiente de presión, hay más difusión de gas. Inversamente proporcional el espesor de la membrana, es decir, a más gruesa la membrana, menos difusión de gas. Inversamente proporcional, ¿sí? Y acá tenemos entonces en el alveolo tenemos CO2, ¿cuánto teníamos? 40 les dije, ¿no es cierto? Oxígeno, ¿cuánto teníamos? 104. Ya. 100, vamos a poner. Y viene, esta es la membrana alveolar, intersticio, membrana capilar, el glóbulo rojo con su hemoglobina. El oxígeno tiene que pasar todo esto, ¿sí? Para llegar a la hemoglobina. Y el CO2 tiene que salir por acá, pasar todo esto, para llegar al alveolo y ser eliminado, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el paciente tiene una fibrosis pulmonar? Esto se endurece y se hace más grueso, ¿no? El espacio entre el vaso capilar y el alveolo, acá, se hace más grueso. Entonces, la difusión va a ser más difícil. A mayor espesor, menor difusión, inversamente proporcional. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede si a mi paciente le da una neumonía? ¿Qué dijimos en la neumonía? ¿Se acuerdan que hablamos de los crépitos? Se llenaba acá el líquido, ¿no es cierto? Entonces lo hace más grueso. Entonces el oxígeno no va a poder pasar también. ¿Sí? No va a poder pasar. No va a poder pasar. ¿Qué sucede
Si hay un edema de pulmón, se mete agua acá, al medio, y lo hace más grueso, no va a pasar el oxígeno, ¿sí? Y entonces el paciente va a comenzar a disminuir su capacidad ventilatoria. ¿Cómo podemos solucionar por un tiempo eso, por un momento, hasta que mejoremos el cuadro? ¿Qué tenemos que hacer acá? Si acá teníamos 104 milímetros de mercurio y presión de oxígeno, ¿qué tenemos que hacer? Aumentar la presión, porque la presión es directamente proporcional. Y eso lo podemos hacer nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos oxígeno con más presión y comienza a pasar algo de oxígeno más y mejora el paciente. ¿Ya? Y eso lo van a ir aprendiendo poco a poco en clínica, cuando hagan oxigenoterapia, ¿no? Van a ver que hay maneras de subir. Ya no le vamos a dar una atmósfera, que es 760, le vamos a dar 2 atmósferas, 3 atmósferas, 4 atmósferas de presión, ¿no? Y mejoramos la difusión a través de la barrera alveolo capilar. Entonces, para que haya difusión tiene que haber una gradiente de presión, tiene que haber un buen coeficiente de solubilidad y tiene que haber una membrana normal. ¿Ya? Esta bolita es el alveolo. En el alveolo vamos a decir, tenemos 100 de oxígeno y 40 de CO2. Este es el capilar venoso, es decir, lo que viene de toda nuestra sangre está llegando al alveolo. Llega con oxígeno 40, es decir, miren, hemos consumido oxígeno y en la vena le hemos dejado solamente 40 milímetros de oxígeno. Es decir, la sangre desoxigenada tiene una presión de oxígeno, pero ya es poquito, 40. ¿Ya? Y el CO2, que trae todos los desechos del cuerpo, tiene 46 milímetros de presión. Cuando llegan al alveolo, los 46 milímetros de CO2 son mayores que los 40 que hay acá en el alveolo, ¿no es cierto? Entonces el CO2 pasa. Basta que haya 1 milímetro de diferencia para que no haya problemas. Pasa. Y el CO2 es expulsado hacia el medio ambiente. El oxígeno, como solo trae 40, la sangre venosa, y acá hay 100, entonces comienza a pasar el oxígeno y vuelve la sangre oxigenada. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se lleva la sangre arterial para volver a oxigenar al cuerpo? Se lleva 100 milímetros de oxígeno y se lleva 40 de CO2. ¿Ya? Y se va nuevamente a nuestra economía. A recoger CO2 y a dejar oxígeno. ¿Ya? Clarito, ¿no es cierto? Ahí sí no creo que haya problema. Entonces, tenemos varias alteraciones. Tenemos que el coeficiente de solubilidad en CO2 es más difusible que el oxígeno, ¿sí? Mucho más difusible que el oxígeno. Entonces ahí están los coeficientes de difusión para que vean que el oxígeno es 0.024 y el CO2 es 0.57. ¿No? Entonces, el espesor de la membrana se puede alterar de varias maneras. La superficie, el área de la membrana también se puede alterar de diferentes maneras. El coeficiente de difusión ya lo conocemos y el gradiente de presión se altera. Eso es la difusión. ¿Qué factores afectan esta difusión? El espesor de la membrana. Por ejemplo, el edema de pulmón que ya dijimos, la fibrosis pulmonar. El área de la superficie pulmonar. Cuando se rompen los tabiques, un barotrauma, solo quedan grandes bolsas de alveolos, pero ya se perdió área de respiración porque se rompieron los tabiques alveolares. ¿Qué es un barotrauma? Cuando, por ejemplo, van a poner el ventilador mecánico y me dan mucha presión y ¡pum!, revienta mi pulmón. ¿Ya? O por ejemplo, cuando estoy mucho tiempo en ventilación mecánica, también se rompen mis alveolitos. ¿Ya? Pierdo. ¿Cuándo más pierdo? Cuando me tienen que operar y me sacan un pulmón, por ejemplo. O me sacan un pedazo del pulmón. Pierdo superficie, ¿no? Entonces respiro menos intercambio. Coeficiente de difusión, bueno. Y la presión, ya hemos visto, se mueve a un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando hay neumotórax. Cuando hay neumotórax, cuando dijimos que entraba aire a la cavidad torácica, un cuchillazo, una ruptura de costillas, entraba el aire, el pulmón se colapsaba. Y se colapsa, entonces pierdo área de
intercambio, ¿no? Entonces tiene que haber por lo menos 1 milímetro de presión para que haya intercambio pulmonar, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en la siguiente clase.